Buen día, jóvenes. El propósito de este video es poder simular el circuito trifásico que aparece en pantalla. Es un circuito trifásico con carga en estrella, con neutro, y tenemos una carga resistiva e inductiva en cada una de sus fases. Vamos a hacer la simulación con Proteus, vamos a conectar un osciloscopio y vamos a determinar algunos parámetros. Ejecutamos el simulador Proteus, en este caso la versión demostración. Le damos a nuevo proyecto y como es una versión de prueba no podemos guardar el archivo, por ende next, 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 finish. Todo por defecto. Vamos en busca de los materiales, acá en la letra P necesitamos una resistencia res y necesitamos la bobina Realint. Voy a cambiar la orientación de la bobina y voy a comenzar con la construcción o el diseño de la carga. Bobina resistencia, hacemos las uniones, ahí está mi estrella. Voy a conectar enseguida los instrumentos de medición. Hace admeter, voy a medir corriente en la fase A, corriente en la fase B, corriente en la fase C. Ya. Voy a ayudarme un poco con texto para reconocer cuál va a ser mi fase A, mi fase B y mi fase C, tanto en la carga como en el generador. Falta el neutro. Ahí estamos. Entonces esta va a ser la fase A, fase B y fase C en la carga con minúsculas para denotar la carga, y las mayúsculas quedarían para las fases en el generador. Voy a conectar un amperímetro también acá para medir la corriente por neutro. El conector de tierra, ground. Y ahora el generador cine, fase A, fase C y fase B. Neutro. Conecto fase A del generador con la carga, fase C del generador con la carga y fase B del generador con la carga. Entonces acá estaría mi fase A en el generador, fase B, si se fijan, es el de abajo, y fase C. Ahora voy a conectar algunos voltímetros para medir el voltaje entre la fase A y neutro. Acá voy a medir el voltaje en la fase B. Y neutro. Y acá voy a medir el voltaje en la fase C. Y neutro. La letra nos está molestando, así que la voy a mover y después la posiciono. C y neutro. Ahora vamos a dejar la letra C.
Entonces fase A neutro, B neutro, C neutro. Ahora voy a medir las tensiones fase-fase. La tensión fase A y fase B. Voy a cambiar la orientación del instrumento para medir el voltaje entre la fase B y la fase C. Lo mismo, la letra nos molesta, así que la voy a mover un segundo, hago la conexión BC. Y nos faltaría la conexión CA, voltaje entre A y C. Bien. Y ahí tengo instrumentos que miden todas las corrientes, corriente por neutro, corriente fase A, corriente fase B, corriente fase C, tensión fase A neutro, tensión fase B neutro, tensión fase C neutro, tensión entre la fase A y fase B, tensión entre la fase B y la fase C, y finalmente la tensión entre la fase C y la fase A. Ahora voy a dar el valor a cada uno de los componentes del circuito. 150 es la tensión, fase neutro, 10 ohm las resistencias, 20 milihenrios las bobinas. $10 ohm las resistencias, bobinas 20 milihenrios, 20, ahí está, 20 milihenrios, 20 milihenrios y 20 milihenrios. 20 milihenrios. Las fuentes en la fase, valor RMS 150, frecuencia vamos a trabajar con 50 Hz y el ángulo de fase 0 en la fase A. Me voy a la fase B, lo mismo, tensión RMS 150, frecuencia 50 Hz y fase 120, ese es el ángulo de fase, está desfasado 120 grados respecto a la fase A. Y C, RMS 150, 50 en frecuencia y 240 el ángulo de fase, 120 grados desfasado respecto de la fase B. Y ahí tenemos el circuito. Si le doy play, ya puedo verificar que efectivamente para este circuito en particular tengo una corriente en la línea A de 12,5, la línea B 12,5 y la línea C 12,4. La corriente por neutro es 0. Tensión fase neutro 150, que coinciden con el voltaje en fase neutro en el generador, porque están en paralelo. Y lo mismo sucede con la tensión fase B neutro 151, 149 C neutro. Y finalmente, entre fase y fase, entre la fase A y B 261, B y C 260 y C y A 258. Vamos a encontrarnos con estas pequeñas variaciones que hay de 1 o 2 volts, ya, pero es normal en la simulación. Nos faltaría únicamente el osciloscopio. Entonces conectamos, nos vamos a los instrumentos, osciloscopio. Voy a cambiar la orientación de las puntas de prueba, me pide detener la simulación. Ahora sí. Y en este caso voy a medir fase A. ¿Por qué fase A? Porque eso es lo que me está pidiendo acá la tabla de los parámetros que tengo que rescatar del osciloscopio. Dice voltaje peak entre la fase A neutro, por ende conecto la fase A. Recordar que el osciloscopio, las mediciones que hace en la fase correspondiente respecto de tierra, ¿verdad? Y acá la tierra la tengo conectada con el neutro, por ende la medición que está haciendo en la fase A es respecto de esa fase, la fase A y neutro. Le doy play. Bien, fase A lo voy a dejar encendido, la fase C
lo voy a dejar en GND porque lo quiero utilizar como referencia para que me muestre el centro. La fase B la apago, la fase B también, off, off. La fase C la voy a dejar en la posición 0, creo que está aquí en el centro de la pantalla del osciloscopio. Lo mismo hago con el canal A, quiero que la señal esté como referencia centro de la pantalla del osciloscopio. Y ahora lo que hay que hacer es lo que uno hace con el osciloscopio, empezar a jugar con las perillas de la vertical, ¿verdad? Y la horizontal, ¿verdad? De tal manera de ver la onda y hacerla cuadrar con cierta cantidad de cuadritos con el objetivo de después realizar el cálculo, ¿ya? A partir de esa medida. ¿Ya? Yo lo voy a dejar acá a mi juicio, aquí tengo exactamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadritos, ¿ya? En el voltaje peak que va desde 0 al máximo, y en el caso de el periodo, ¿verdad? Que es el tiempo en un ciclo, desde este punto a este punto tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cuadros. ¿Ya? Entonces con eso yo ya puedo hacer el cálculo. Y lo voy a hacer en la pantalla de una pizarra para poder ayudarme mejor. Ok. Acá tengo. Entonces decíamos, yo quiero medir el voltaje peak. Voy a copiar esta imagen, la voy a poner en la anterior. Acá está. Vamos a checar un poquitito. Ahí está. Entonces me dice tiempo por división. Tiempo por división, ¿dónde está eso? Ahí está el tiempo por división. 2 milisegundos. Así que anotamos acá 2 milisegundos. Ahora me pide volt por división. Así quedó en mi calibración 35-33 volt por división, 35,33 volt. Voltaje peak tengo desde este punto a ese punto, tengo un cuadro, 2 cuadros, 3 cuadros, 4 cuadros, 5 cuadros, 6 cuadros. 6 cuadros. 6 cuadros, los multiplico por lo que vale cada cuadro, que es el volt por división, 35.33, y eso nos da 212 con aproximación, 212, nos da 212 volt. Ese sería el voltaje peak entre la fase A y neutro. Ojo, esto es lo que estoy midiendo a partir del osciloscopio. El peak to peak sería el doble, 212, 4, 24 volt. Y finalmente el periodo, tengo que contar la cantidad de cuadros que hay entre ese punto y ese punto en un ciclo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cuadros. 10 cuadros. Entonces esos 10 cuadros los multiplico por el valor de cada cuadro, que sería tiempo por división 2 milisegundos por 2, nos da 20 milisegundos. Entonces el periodo tendría un valor de 20 milisegundos, lo cual concuerda con una frecuencia de 50 Hz. Entonces estos son los datos que hemos obtenido a partir del osciloscopio, de acuerdo a la calibración que hemos hecho.